Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestra revista Situación España, que presentamos, como sabéis, las previsiones para los próximos meses. Gracias a todos los que estáis aquí de forma presencial y a los que nos estáis siguiendo vía streaming. Además, pediros disculpas porque hemos tenido un problema a última hora y os hemos enviado un nuevo link, con lo cual perdonad, pero bueno, son problemas de técnicos que han surgido en el último minuto. Bienvenidos también a Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, y a Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal del Servicio de Estudios de BBVA. Como es habitual, al finalizar la presentación abriremos un turno de preguntas en el que os iremos dando paso a medida que vayáis levantando la mano los que estáis aquí de forma presencial y de forma virtual en el nuevo link que os hemos enviado. También hoy recordaros o anunciaros que os hemos enviado o vamos a presentar hoy una presentación un poquito más corta para aligerarla, porque se hacía demasiado larga, pero es verdad que tenéis a vuestra disposición la presentación larga en la página de BBVA Research. Así que, nada, cuando quieras, Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias, Esther. Bienvenidos a la presentación de Situación España. Como decía... Yo creo que está eso. Gracias. Buenos días, bienvenidos a la presentación de Situación España. Como decía Esther, estamos inaugurando un pequeño cambio en cómo hacemos esta presentación. Van a tener todos la presentación y documentación de apoyo colgada en la página web desde ya. Lo hemos adelantado a prensa con una cierta antelación para que, si quieren, la puedan digerir y hacer preguntas asociadas a la presentación. Y lo que vamos a contar aquí es una versión resumida de lo que pensamos que son las principales conclusiones que extraemos de las novedades que hemos tenido en el último trimestre. Déjenme empezar por las tres ideas del entorno global, que es el que utilizamos, como saben, para hacer previsiones en todos los países donde publicamos un cuadro detallado. En primer lugar, sobre las perspectivas económicas, seguimos pensando que la actividad está bien aguantada por un mercado laboral fuerte y, en el caso de algunas regiones como Estados Unidos, de un sector servicios bastante dinámico, y todo esto hace que el proceso de desaceleración que ya hemos visto en Europa y que creemos que estamos empezando a ver en Estados Unidos vaya a ser relativamente moderado, sobre todo en Estados Unidos, pero que el proceso de bajada de tipos de interés que vamos a empezar a tener en la segunda parte del año permitirán que esa desaceleración encuentre rápidamente un proceso de recuperación a partir de la segunda parte del año y sobre todo el año que viene. En China los factores estructurales siguen pesando y, aunque las autoridades están dando con alguna tecla para elevar algo el crecimiento, y eso lo recogemos en previsiones, seguimos pensando que el proceso es un proceso de desaceleración. En este contexto, la inflación se va a seguir moderando. Le está costando un poquito más tener una senda muy clara de bajada en todos sitios. Estoy pensando en Estados Unidos algo más que en Europa, pero las condiciones creemos que se siguen dando para que los bancos centrales empiecen a estar cómodos alrededor del verano para empezar con el proceso de bajada de tipos de interés a partir de mayo, junio, en el caso de los dos bancos centrales. Y luego, sí les queremos seguir contando que, aunque hay riesgos asociados a la situación geoestratégica y que pensamos, y les queremos traer algo de reflexión sobre lo que esto puede implicar a largo plazo, en el escenario central lo que estamos viendo es que hoy por hoy ni la incertidumbre de política económica asociada al entorno geoestratégico, ni la reacción de los mercados financieros o de las variables más asociadas a este conflicto, como podría ser el gas y el petróleo, no están
generando un entorno que nos lleve a poner en el escenario central en estas previsiones un número asociado a esos riesgos. Bueno, en este contexto, donde, por cierto, no estamos cambiando la previsión de Europa este año, lo que sí hacemos es subir las previsiones de España. Lo que estamos viendo, lo veremos con detalle después, en el último trimestre del año pasado y creemos, y en la primera parte de este año, es un dinamismo del consumo privado un poquito por encima de lo que esperábamos, pero sobre todo con sorpresas muy importantes en las exportaciones de servicios principalmente, y creemos que este entorno está apoyado por una inmigración fuerte, pero también por ganancias de competitividad en el sector de exportaciones de servicios. En un contexto donde el precio del petróleo sigue bajo, donde la política fiscal va a apoyar algo más este año de lo que contemplábamos, no ocurrirá lo mismo el año que viene y seguimos teniendo el impulso de los fondos europeos, esto nos lleva a revisar al alza el crecimiento de este año. El año que viene, también al calor de un menor crecimiento en Europa, pero también afectará a España especialmente lo que creemos que será la aplicación de las reglas fiscales, que tendrá más peso el año que viene. Eso nos lleva a revisar a la baja las previsiones de crecimiento del 2025. Bueno, ¿qué tenemos en el escenario central? En el escenario central lo que tenemos es un entorno donde la oferta se está normalizando, pese a la situación geopolítica que comentábamos antes, por tanto está aumentando el nivel de oferta y además con un precio del petróleo y un precio del gas mejores a los que contemplábamos, lo cual apoya el proceso de producción. Lo que estamos viendo es una moderación de la demanda, suave, pero al fin y al cabo una moderación, y en conjunto esta evolución agregada de la oferta y la demanda lo que nos está llevando es a la moderación de la inflación, que creemos que va a continuar en los siguientes trimestres, y a un aterrizaje suave del crecimiento. Hay claramente una debilidad en manufacturas, que son los sectores que están más relacionados con la subida de los tipos de interés, son los que tienen un mayor nivel de endeudamiento y en general un mayor, por tanto le afecta más el coste de capital, pero en la medida en que seguimos viendo un mercado laboral fuerte y un sector servicios, tanto por cambio de dinámica tras la COVID, principalmente por el cambio de dinámica de la COVID, al final esto está consiguiendo que la economía global aguante mejor de lo que cabía esperar. Y claro, en este contexto, los bancos centrales yo creo que ya han dado claramente las señales de que el proceso de subidas de tipos de interés, salvo que tengamos nuevos choques o cambien radicalmente la visión que tienen acerca de cómo va a evolucionar la economía, pues ya han terminado, pero también han aprovechado este último trimestre para decir mucho más claramente, yo creo que más al mercado que a los analistas, toda vez que el mercado esperaba bajadas muy agresivas de los tipos de interés, tanto este año como el próximo, pues han aprovechado para dar el mensaje que la inflación todavía está por encima del objetivo, que van a necesitar esperar un poco más para ver cuán seguros están de este proceso de desinflación y, por tanto, yo creo que han reconducido esas expectativas hacia lo que es el entorno económico más probable en este contexto. La buena noticia, si quieren, de este recondicionamiento de las variables en las que debe fijarse el mercado para ver cuándo pueden empezar a bajar los tipos de interés es que se ha producido con muy poquita volatilidad financiera y, desde luego, sin prácticamente ningún cambio en las expectativas de inflación a largo plazo. Por tanto, la política monetaria sigue siendo un ancla. Aquí tienen el gráfico que nos gusta presentar sobre la dinámica de conflicto geoestratégico que en este caso asociamos a lo que está ocurriendo en Israel y Gaza y a los problemas en el Mar Rojo. El dibujo sigue siendo el mismo que el que comentábamos hace un trimestre. El choque
en términos de conflicto geoestratégico sigue siendo menor que el que tuvimos en la guerra de Ucrania, en primer lugar, y en segundo lugar esto sigue sin trasladarse a incertidumbres de política económica hacia adelante, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió con la guerra de Ucrania. Por tanto, este es un choque de naturaleza muy distinta y donde además el proceso de evolución de las variables de los commodities pues de alguna manera han apoyado la percepción de que no tiene por qué alterar en el escenario central las dinámicas de crecimiento. Bueno, en este contexto, ¿cómo tenemos las previsiones? Bueno, en un contexto donde el mercado laboral está fuerte, la política fiscal sigue apoyando, seguimos teniendo un proceso de acumulación de ahorro que los consumidores pueden utilizar, pues los ritmos de desaceleración que esperamos en Estados Unidos este año van a ser incluso más benignos, y revisamos al alza la previsión, como ven, del 1,5 al 1,9 este año. No estamos modificando la previsión de crecimiento de Europa, que ya la teníamos relativamente débil, con una recuperación muy suave respecto al un poco más que estancamiento que tuvo en el 2023, y todo esto es consecuencia básicamente del proceso del aumento de los costes de financiación y de un entorno de menor expansión del crédito asociado a estos elevados tipos de interés. En la medida en que esto se vaya corrigiendo, como ven, en las previsiones lo que tenemos es una mejora en el 2025 tanto en Estados Unidos como en Europa. Y como ven, China en una dinámica estructural donde reconocemos que las medidas que se están tomando van a tener un impacto de un crecimiento un poquito más alto en el 2024, pero que no se va a cambiar la tendencia. En todo esto, ¿cómo se traduce en inflación y en tipos de interés? Bueno, seguimos pensando que la dinámica de reducción de inflación va a permitir que nos acerquemos a los objetivos de inflación en el 2025, a un horizonte que los bancos centrales deberían, si coinciden con este diagnóstico, deberían utilizar para empezar a bajar los tipos de interés de referencia tanto en Estados Unidos como en Europa. Una vez se produzca la bajada de Estados Unidos, seguramente China también pueda modificar algo la política monetaria para hacerla más laxa. Claro, lo que sí ocurre es que este escenario no está exento de dudas, ¿no? En primer lugar, todavía no hemos convergido al 2%, y en segundo lugar, somos conscientes todos que vamos a tener un entorno donde puede haber choques de oferta negativos asociados a este entorno geopolítico que seguramente hoy sean algo más probables que choques de oferta que sean más favorables para los precios. Y todo esto hace que los bancos centrales sean algo más cautelosos en este proceso de bajada de tipos de interés. Como ven, en cualquier caso, ahí tienen la senda de reducción entre 75 puntos básicos en Europa, 100 puntos básicos en Estados Unidos este año. En principio, lo que estamos considerando es que por estas incertidumbres el proceso de bajadas va a ser gradual. Obviamente hay otras alternativas, que es que esperen a tener mucha más evidencia y luego bajen los tipos de manera más agresiva, pero creemos que hoy por hoy es más probable pensar que los tipos de interés van a ir bajando gradualmente y al tiempo que los bancos centrales pueden evaluar qué impacto tienen estas bajadas en los tipos de interés a largo plazo y qué impacto tiene la relajación de las condiciones financieras en una posible estímulo de demanda hacia adelante. El segundo mensaje que queremos transmitir lo tenemos resumido en la última lámina, y es que yo creo que los bancos centrales viven ahora mismo igual que el resto en un contexto donde somos conscientes que tenemos por delante procesos geopolíticos que pueden generar un entorno más incierto en términos de choques de oferta. En primer lugar, por los conflictos.
y lo que puede ocurrir con los precios de la energía y otros insumos. En segundo lugar, porque tenemos un entorno donde los problemas son cada vez más globales y las soluciones son cada vez menos coordinadas en términos de medidas de proteccionismo, de aranceles o conceptos de autonomía estratégica o las medidas de cambio climático. Pero también el propio deseo de las empresas en ese contexto posiblemente de favorecer algo más la resiliencia de las cadenas de suministro que el coste más bajo. Y todo este conjunto, digamos, hace pensar que aunque todo esto es un proceso de cambios relativos, lo normal es que si esto se produce gradualmente, lo que ocurra en este contexto es que vamos a tener episodios más negativos para la inflación en términos de choques hacia adelante que positivos, ¿no? Y todo esto yo creo que también va a hacer que los bancos centrales sean más cautelosos, no solo en el proceso de bajadas, sino también en pensar a qué niveles tienen que llevar los tipos de interés, que no creemos que vayan a estar muy alejados que estos niveles que ponemos para finales del 2025, en torno al 2,5% como nivel de llegada en Europa y en torno al 3% en Estados Unidos, muy diferentes a los tipos de interés que tuvimos entre el 2010 y el 2020. Todo esto asociado a unas presiones inflacionistas que en este contexto seguramente puedan revertir todo el entorno de presiones a la baja de la inflación que tuvo la economía desde los años 2000. Hay un elemento que es muy difícil de predecir, pero que puede ser una carta positiva en este contexto, que es la evolución de la productividad. Tenemos algunos indicios muy de corto plazo que todavía no nos permiten necesariamente ser optimistas, pero yo creo que sí es un elemento que hay que destacar, que en Estados Unidos ya tenemos señales en algún trimestre de subida de la productividad. Obviamente, contextos de subida de productividad serían choques de oferta positivos que de alguna manera mitigarían esos impactos. Y esto es parte de las evidencias que seguramente los bancos centrales irán acumulando en los próximos trimestres a la hora de evaluar dónde pueden llevar la política monetaria. Y también son elementos que hay que buscar, son elementos que en la medida en que se puedan generar las condiciones para que la productividad sea más elevada, eso siempre termina generando un contexto de más crecimiento real y menos inflación que permiten, digamos, no solo a la economía crecer más, sino a la política monetaria no ser restrictiva en este contexto. Buenos días y muchas gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañáis en esta presentación de Situación España. Como ya ha adelantado Jorge, el resumen más importante de nuestra revisión de previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para España, pues aparecen resumidas en esta lámina. Esperamos que esta aceleración de la actividad económica dé lugar a un crecimiento del 2,1 en 2024. Esto supone 6 décimas más de crecimiento para este año y que la economía crezca a tasas similares para 2025. Las razones de esta revisión aparecen resumidas en este gráfico. En 2024 tenemos que los datos que hemos ido conociendo, tanto a finales del 2023, por las revisiones que ha hecho el INE, así como el crecimiento del cuarto trimestre del año pasado, nos proporcionan 2 décimas más de crecimiento. El abaratamiento de los precios de la energía, que comentaba antes Jorge, beneficia en general a Europa, también a España. Esto podría darnos entre 3 y 4 décimas más de crecimiento económico, y el hecho de que la política monetaria pues vaya a iniciar la bajada de tipos antes de lo que nosotros preveíamos y con algo más de intensidad, pues podría aportar 1 décima más de crecimiento, ¿no? Estas serían las principales razones que nos llevan a revisar el crecimiento de 2024. Por el contrario, en 2025, con respecto a la previsión que teníamos hace unos meses, pues recortamos el crecimiento del Producto Interior Bruto como consecuencia de una menor demanda europea y de una política fiscal que necesariamente pues tendrá que ser
contractiva para cumplir con las nuevas reglas fiscales que ya definitivamente se han aprobado por parte de la Unión Europea. No conocemos la senda de ajuste, pero todo indica que países como España pues, tendrán que hacer un esfuerzo de consolidación importante durante los próximos años que podría quitarnos fácilmente del orden de unas 3 décimas de crecimiento en 2025. ¿Cómo empieza el año 2024? Tenemos ya información de los meses de enero y febrero. Por lo tanto, nuestras estimaciones en tiempo real, con los indicadores que ya conocemos, nos hacen pensar que el Producto Interior Bruto podría estar creciendo ligeramente por encima de las 6 décimas de crecimiento trimestral. Esto elevado a tasa anual pues sería el equivalente a un 2,4. ¿no? Hay muchos indicadores que muestran esta aceleración de la actividad o una mejora progresiva de los mismos, por ejemplo, la afiliación a la seguridad social, pero también el gasto con tarjeta realizado por los extranjeros en España, como constatamos con los datos internos de BBVA a través de los terminales de punto de venta. ¿no? Detrás de de esta aceleración, de la buena marcha de la economía, pues está, como ha apuntado Jorge, el gasto de los hogares, que se apoya en la disminución de la tasa de ahorro, ¿no? de este ahorro que se había producido durante la pandemia y que todavía ¿no? Teníamos ahí un margen de utilización para dedicar a este gasto, para este consumo privado. La mejora que empezamos a ver en los salarios reales, una vez que se producen los procesos de negociación salarial con tasas de inflación más bajas, pues empezamos a ver ya mejora de salarios reales, lo que junto con la creación de empleo pues provoca un aumento de la masa salarial y por lo tanto de la renta disponible de las familias. Detrás de la marcha de la creación de empleo entendemos que es destacable el incremento de la inmigración y también de la tasa de participación general de los españoles. Todo ello permite un aumento de los puestos de trabajo y compensa lo que se muestra en el gráfico, que para lo que es el segmento de población española entre 35 y 54 años observamos una disminución de la participación laboral. Abro un pequeño paréntesis hablando ahora del consumo, ¿no? Que se muestra bastante dinámico, pero sí que estamos observando cambios importantes en la composición, ¿no? Vemos que hay determinados componentes de la cesta de consumo que están ganando peso desde la pandemia, que han experimentado una variación nominal muy importante. La variación en el peso es una ganancia de 18 puntos, por ejemplo, en partidas como restauración y comedores. En general, servicios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios. Y pierden peso algunos bienes, ¿no? de la cesta de consumo. ¿no? Por destacar, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? Pues llama mucho la atención esa fuerte pérdida, ¿no? que se produce en el segmento de vestido, todo lo que es textil, ¿no? También, ¿no? Aunque la caída es menor en el caso de los alimentos, que es con diferencia la partida del consumo donde mayor ha sido la variación del precio relativo entre 2020 y 2024. Bien, una parte es, como decía Jorge, dinamismo del consumo de los hogares, la otra es el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios. En el lado izquierdo tienen el gasto nominal de los turistas extranjeros en España, que sigue creciendo con fuerza. Los indicadores adelantados que nosotros utilizamos del gasto con tarjeta de no residentes, es decir, de extranjeros en España, pues nos llevan a una previsión de crecimiento en el primer trimestre del 15% interanual en términos nominales, por lo tanto, un crecimiento bastante elevado. En el gráfico de la derecha vemos que las exportaciones de servicios no turísticos pues siguen creciendo con mucha fuerza y lo llevan haciendo claramente desde hace bastantes años, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos una caída de los tipos de interés que se ha adelantado en el tiempo, ya lo hemos visto
en el caso del Euribor, y esto bueno, pues lo que va a permitir es que con respecto a la estimación que nosotros teníamos de recursos que los hogares tenían que dedicar a la cuota hipotecaria, pues claramente se observa, ¿no?, una disminución, ¿no? En euros es marginal en el caso del 2024, pero ya se evita ese aumento de aproximadamente unos 50 euros que teníamos en la previsión de noviembre del 2023 y se amplía en el año 2025 hacia un rango de unos 80 euros por cuota hipotecaria, euros mensuales, ¿no? Luego también la política fiscal sigue siendo expansiva. Por un lado se ha anunciado la prórroga parcial de las rebajas impositivas en 2024 para hacer frente a algunas para hacer frente a la guerra en Ucrania, ¿no? Algunas de aquellas medidas que se adoptaron, que se han prorrogado a buena parte del 2024. Y por otro lado lo que estamos viendo es que los fondos europeos Next Generation alcanzan una velocidad de crucero, como se pone de manifiesto en este gráfico. Creemos que nuestras estimaciones, de acuerdo con nuestras estimaciones, se han ejecutado ya unos 33.500 millones de euros de los 70.000 millones que ya se han movilizado, ¿no?, de lo que es la primera parte del plan, y a este ritmo se ejecutaría prácticamente los 80.000 millones a finales del 2026. Por lo tanto, este es otro factor de crecimiento, ¿no?, como se puede ver en este gráfico, ¿no? Bien, ¿qué nos preocupa hacia adelante, ya para ir acabando, ¿no? Y que también es otro de los factores que está detrás, ¿no?, de la revisión a la baja de 2025 y que esperemos que se vaya resolviendo en los próximos años. Por un lado, la tendencia, ¿no?, de la inversión, este retraso en la recuperación de la inversión, sobre todo si la comparamos con los países de la eurozona, ¿no? La inversión privada en España se ha desacoplado, ¿no? Esto a pesar de los fondos europeos, ¿no? Y bueno, pues esto es un factor de incertidumbre y de preocupación hacia adelante, ¿no? Por otro lado, como adelantaba anteriormente, pues la política fiscal esperamos que sea contractiva, ¿no? En el gráfico de la izquierda se puede ver para 2025 el ajuste requerido que consideramos que se tiene que producir discrecionalmente en el año 2025. El ajuste en deuda pues sería obviamente menor, pero en cualquier caso, bueno, pues esto va a ser un esfuerzo sostenido que vamos a tener que hacer frente en España y en otros países europeos a partir del 2025. Por lo tanto, esto pues va a lastrar el crecimiento económico como cabía esperar, ¿no? Porque en realidad lo que hemos hecho durante todos estos años pues ha sido traer crecimiento del futuro hacia el presente, y ahora, una vez que se vuelven a imponer las reglas fiscales, pues se produce ese efecto de consolidación, ¿no? Y también manifestamos nuestra preocupación por el débil crecimiento de la productividad. Hasta ahora pues, ha sido ese crecimiento bastante reducido, ¿no? Y es un factor clave para mantener el empleo, ¿no? En este gráfico lo que se puede ver es que el coste laboral unitario nominal por hora trabajada, esa remuneración, ese coste laboral unitario viene explicado fundamentalmente por la remuneración por hora, y se ha abierto una brecha con la productividad aparente del trabajo. Lo que nos gustaría es que ocurriera lo contrario, ¿no? Es decir, que la mayor parte de las ganancias salariales vinieran provocadas por una mejoría de la productividad aparente. Y por último, ya para acabar la presentación, hacia adelante, ¿no? De la misma manera que antes hablaba del impacto positivo que puede estar teniendo la ejecución de la primera parte, ¿no?, de los fondos europeos, la adenda del programa de recuperación, transformación y resiliencia, por el contrario, tendrá un impacto limitado, ¿no? Y aquí, básicamente, por el hecho de que creemos, por un lado,
que hay una elevada probabilidad de que se produzca un efecto sustitución, y por otro lado, por el hecho de que el crédito a las empresas pues, está cayendo un 7% en términos reales, ¿no? Salvo que las condiciones, ¿no?, que todavía no conocemos, vayan a ser muy favorables, ¿no?, en términos de diferencial de tipos de interés, pues es difícil pensar que en este entorno de desapalancamiento que se sigue produciendo en el sector privado, pues la adenda vaya a tener un impacto muy positivo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues todavía quedan bastantes o hay bastantes incertidumbres de política económica asociadas a algunas reformas pendientes, como hemos visto recientemente en el caso de las modificaciones al subsidio por desempleo de larga duración. Yo con esto acabo, ¿no?, dejando de nuevo los mensajes principales con los que abría Jorge la presentación, ¿no?, que no voy a volver a repetir. Si te parece, Esther, pues empezamos ya con el turno de preguntas. Sí. Gracias, Rafa y Jorge. Ahora os recordamos que para preguntar simplemente tenéis que levantar la mano virtualmente los que estáis en remoto y bueno, físicamente los que estáis en sala. Por el momento nos han llegado además 2 preguntas por escrito que, si os parece, vamos a darles paso y después a las que están aquí, que estoy viendo que ya hay manos levantadas. Os leo. Antena 3 Televisión nos dice: si las previsiones son mejores de lo que se esperaba y los datos de paro siguen siendo bastante buenos, ¿cuál es entonces la principal amenaza para nuestra economía? ¿Qué no está funcionando? Y una segunda cuestión que también nos llega por escrito es: ¿qué factores explican el poco impacto que están teniendo los fondos Next Generation EU? Contesto yo la primera. Efectivamente, la revisión es al alza y además en un contexto complejo donde estamos manteniendo la revisión en Europa, lo cual yo creo que cabe calificar como positivo. Hay elementos que están apoyando el crecimiento que yo creo que no cabe calificar de necesariamente temporales, como este proceso de creación de empleo, la bajada del coste de la energía, el cambio del nivel de consumo hacia un sector de servicios que nos da mucho aire en una economía que tiene, en principio, una mayor capacidad de producir y, por tanto, exportar servicios. Yo creo que todo esto es lo que nos está llevando, en general, a revisar al alza las previsiones, pero lo que nos preocupa es que no estamos seguros de que se estén generando las condiciones para que este proceso sea sostenido en el tiempo, ¿no? Y como comentaba Rafa, el principal problema que vemos hacia adelante es que incluso en este contexto positivo estamos viendo una atonía de la inversión, que es un proceso preocupante en la medida en que no se acumula el capital que luego permite seguir creciendo. Si en este contexto encima lo juntamos y está relacionado seguramente con un estancamiento de la productividad, pues esto lo que genera es que incluso crecimientos salariales normales se trasladen en incremento de los costes laborales unitarios y, por tanto, en un mayor coste de las empresas. Con lo cual, por lo que estamos preocupados sobre todo es por la evolución de la inversión. Si quieres, más preocupante si cabe cuando estamos viendo que tenemos los fondos del Next Generation EU que deberían impulsar esta inversión y deberían estar generando un entorno, yo creo, de demanda de crédito empresarial más fuerte que el que estamos viendo. O sea, estamos creciendo nominalmente y lo que tenemos es una caída interanual del crédito nominal, lo cual es difícil de cuadrar, es difícil que sea compatible con un entorno de inversión hacia adelante. Y en este contexto, bueno, todo el proceso de falta de mano de obra cualificada, de incertidumbre regulatoria, de dudas acerca de cómo se va a producir el ajuste fiscal, incertidumbre de política económica, pues todo esto son entornos que no permiten anticipar que si en este contexto hemos tenido una inversión floja, se vaya a reactivar hacia adelante, ¿no? Yo creo que ese es el principal elemento que nos preocupa. ¿Quieres contestar, Benji? Sí, con respecto al impacto de los fondos europeos, yo creo que aquí hay que distinguir dos
factores. En primer lugar, lo que comentaba antes es que efectivamente ha habido un retraso en la ejecución de los fondos, ¿no? Se han movilizado ya del orden de cerca de 70.000 millones y, sin embargo, se han ejecutado, como teníamos ahí, unos 33.500, ¿no? Con respecto a las expectativas iniciales que había, pues esta ejecución ha ido retrasada. Nosotros consideramos que mantenerse esta velocidad de crucero, pues a finales del 2026, es decir, a lo largo del 2024 y en los próximos 2 años, llegaríamos a una ejecución del orden de unos 80.000 millones, ¿no? Esto no quiere decir que esta ejecución no haya tenido ya un impacto sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto. De hecho, nosotros consideramos que este es uno de los factores que está detrás del dinamismo de la economía española. Estos 33.500 millones, si lo ponemos en relación al Producto Interior Bruto del 2023, equivale a un 2,2% del PIB. Y en lo que tenemos mucha incertidumbre es en qué multiplicador tenemos que utilizar para transformar estos millones, ¿no?, de ejecución del plan en euros de Producto Interior Bruto, ¿no? Ahí, bueno, pues si cogemos una horquilla de un multiplicador entre 0,75 y 1, pues estaríamos aproximadamente entre 1,7 puntos porcentuales de impacto sobre el PIB acumulado, porque esto es una ejecución acumulada del año 2021, aunque fue pequeña, pero ya hubo algo, fundamentalmente 2022 y sobre todo 2023, pues estaríamos ahí en una horquilla entre 1,7 puntos porcentuales y 2 con algo, ¿no? 2 con poco. Por lo tanto, sí que está teniendo impacto, pero bueno, con retraso. Con retraso hemos tenido que ir retrasando en el tiempo el impacto sobre el Producto Interior Bruto y además con bastante incertidumbre, porque la falta de información, la falta de buenos datos, pues no nos permite hacer una evaluación todavía fina, detallada, de cuánto, ¿no?, cuánta de esta ejecución pues verdaderamente está impulsando la inversión y el Producto Interior Bruto, como decía Jorge anteriormente. Perfecto, pues Javier, cuando quieras. Sí, soy Javier Gorrín, del Confidencial. Gracias por la presentación. Yo tenía 3 preguntas. En primer lugar, en el gráfico en el que nos han mostrado las previsiones para España, las contribuciones positivas y negativas, en el 24 aparece una décima menos, ahí está, en factores domésticos. Me gustaría que nos pudieran explicar qué factores domésticos son esos. También me ha sorprendido que prevén que los tipos de interés, tanto del Banco Central Europeo como de otros grandes bancos centrales, sigan todavía altos a finales del 25. Quería saber a qué creen que se debe esto, si a que la inflación, que van a persistir tensiones inflacionistas en el mundo, a qué se debería. Y por último, me sorprende que siga manteniéndose la separación del crecimiento de España con el conjunto de la Unión Europea. No sé si prevén o creen que se ha producido un cambio estructural en cómo nos afectaba el crecimiento del resto de países de la Unión Europea al crecimiento de España, que antes la relación solía ser casi de 1:1, ¿no?, que solía ser casi perfecta, y ahora vemos que se mantiene un diferencial de crecimiento muy amplio. Quería saber si consideran a qué se debe y si consideran que es estructural. Gracias. Gracias, Javier, por la pregunta. Buenos días. Respecto a los factores que están detrás de esos factores domésticos, por un lado, lo que estamos previendo es una aceleración de los costes laborales en línea con el incremento de las cotizaciones sociales por parte de las empresas y luego, por otro lado, el impacto que pueda tener el salario mínimo, el incremento del salario mínimo interprofesional en la actividad de sectores donde este tipo de contratos se utiliza de manera intensiva.
Por otro lado, el tema del diferencial de crecimiento efectivamente nos llama la atención. Esto hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que la caída de la actividad fue mayor en España respecto al resto de países de la eurozona, pero sí que es cierto que es llamativo que este estancamiento que se produce en la economía europea y que ya casi dura 2 años, se ha dado al mismo tiempo que España ha ido convergiendo y que seguramente, si se mantiene la tendencia, mientras que España va a empezar a tener niveles de actividad que cada vez van a ser más elevados comparados con el nivel prepandemia, en el caso de Europa muy probablemente se mantengan relativamente cercanos. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que es posible que algunas políticas públicas estén teniendo impactos diferentes en España respecto a lo que se observa en la eurozona. Por ejemplo, el tema de los tipos de interés, mientras que en otras economías esa reducción ha llevado a incrementos en el ahorro. Aquí en España lo que seguimos viendo es un desapalancamiento de familias y empresas con una composición de los pasivos que los hace menos vulnerables al aumento en tipos de interés. Por otro lado, también el coste de la energía podría estar elevándose menos en España que en el resto de la eurozona, como consecuencia también de las políticas que se han implementado aquí, pero también hay otro factor diferencial que lo mencionaba Rafa en su presentación, que es que esta es una economía intensiva en el uso, en la producción de servicios, lo que se está viendo más afectado por la falta de gas, por el incremento en el precio de la energía, incluso lo que se vio más afectado en algunos momentos por las interrupciones en las cadenas de valor fue la industria. La industria es la que en estos momentos está mostrando, se está comportando más negativamente en Europa que en el resto de las economías desarrolladas, y es la recuperación de los servicios la que está en parte detrás de lo que está sucediendo en la economía española. Uno de los mensajes que queríamos transmitir es que precisamente un factor que se está produciendo que nos llama mucho la atención es este redireccionamiento del gasto en bienes hacia el gasto en servicios. La gente está priorizando pues, la restauración, está priorizando su salud, está priorizando estos servicios que están ganando peso dentro de la cesta de consumo, y luego lo que está haciendo es reducir la participación dentro de su cesta de consumo de bienes, ¿no? Que nuevamente pues esto lo que hace es que en una economía que es intensiva en la provisión de servicios, servicios turísticos, servicios no turísticos, hay también en la presentación algún análisis de estas ganancias de competitividad que se están produciendo en el sector servicios. Los precios de las exportaciones españolas, tanto de servicios turísticos como de servicios no turísticos, están teniendo una evolución diferencialmente mejor en términos de que pues, se puede estar ganando competitividad respecto a lo que está pasando en otras economías, ¿no? Entonces, sin que España deje de estar inmersa en una economía como la europea, donde hay un estancamiento, parece que lo que hay pues, es un comportamiento diferencialmente positivo de la economía española al estar beneficiándose de este mayor gasto en servicios. Y luego el tema de la inmigración, que es un tema diferencial de España, la capacidad de absorber a toda esta gente que está viniendo, que está explicando la mayor parte del crecimiento del empleo, y muy probablemente que está metiendo a la economía en un círculo virtuoso de mayor empleo, mayor crecimiento de la demanda, mayor incremento de capacidad de las empresas. Todos estos son factores diferenciales de la economía española. Perdón que me he expandido un poco más. Solo por añadir, o sea, si hacemos el balance 2019-2023, seguimos teniendo una relación 1 a 1, ¿no? Es decir, porque
el mayor dinamismo de corto plazo en realidad compensa el peor comportamiento que tuvimos durante la pandemia y la pospandemia, ¿no? Yo o sea, no tengo nada que añadir a estos 5 factores que ha comentado Miguel, de energía, turismo, servicios no turísticos, el bono demográfico de la inmigración, la fiscalidad más expansiva. Lo único que a la hora de hacer la comparación con Europa podemos obtener una imagen distinta si la hacemos en términos de PIB, ¿no? Si lo hacemos en términos de Producto Interior Bruto per cápita, tenemos una imagen algo diferente, ¿no? Porque el bono demográfico pues ha sido muy importante, ha sido de 1,1 punto en 2023, ¿no? Con lo cual, claro, el crecimiento de la renta per cápita pues, sería 2,5 menos 1,1, se nos quedaría en 1,4, ¿no? Es inferior y no está claro que este mayor dinamismo del Producto Interior Bruto nos esté permitiendo revertir esa ligera tendencia de divergencia que estábamos observando en términos de PIB per cápita, ¿no? O sea que es algo que tendremos que estar atentos a seguir mirándolo, ¿no? Con detalle en el futuro. Gracias, Javier. A ver, sobre tipos de interés. Es lo que apunta. Si quieres, por situarlo un poco en contexto, por darte algo más de color, yo creo que existe un cierto consenso de esta variable no observable que pensamos que existe, que son los tipos de interés reales de equilibrio. Han subido desde la pandemia por distintos motivos. El más importante es demográfico, pero hay otros. Y eso quiere decir que la economía, si piensas en esos términos, que funciona con un tipo de interés real de equilibrio de referencia y luego con una inflación que es el promedio que se espera, pues esos más o menos son los tipos neutrales alrededor del ciclo. En las estimaciones que tenemos, con toda la incertidumbre del mundo, estimamos que el tipo de interés real de referencia está en el 0,5, un poquito, si quieres, todavía con alguna duda de que pueda estar por encima de esos niveles, pero digamos 0,5. Y lo que nos queda ver es intentar estimar dónde va a estar en equilibrio la inflación en el medio plazo, y ahí son todos estos elementos que comentaba, ¿no? de temas geoestratégicos, de temas climáticos, de un mundo donde es más proclive a tener tarifas, donde la globalización está cambiando. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Pues que todo el periodo de desinflación tan fuerte que tuvimos desde el 2000, ¿sabes? Finales de los 90, 2000, principios de la década del 2010, bueno, sobre todo hasta los 2000, era un mundo asociado a que la inflación de bienes agregada global estaba prácticamente estancada, estaba en cero, también por la irrupción de China, por esa globalización, y la inflación servicios estaba por encima del 2%, ¿no? Claro, eso en un contexto donde el proceso de globalización se detiene, no tiene por qué revertirse y se altera, lo normal es pensar que la inflación de bienes va a estar por encima de los niveles que han permitido que la inflación esté agregada por debajo. Si encima tenemos una mayor propensión a la producción de servicios, que en general son menos proclives a tener aumentos de productividad, yo creo que tenemos un mundo donde lo normal es que la inflación pueda estar en el entorno del 2%, creyendo a los bancos centrales, pero con más presiones a que pueda en estos choques subir por encima del 2%. Y ese contexto de inflación y del tipo de interés real es lo que nos lleva a esos niveles de equilibrio, que más o menos estamos estimando en el 2,5% en Europa, ahora mismo, nominal, y en el 3% en Estados Unidos. Obviamente, si tienes una recesión, bajarán por debajo de esos niveles, ¿no? Pero los estamos llevando al equilibrio. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. Juan, creo. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Juan Ferrari, Dion Economía. Tres apreciaciones y una
pregunta muy concreta. Sobre exportación, tanto en 24-25 veo, bueno, el sector exterior veo que tendrá aportación negativa, a pesar de que el turismo tiene pinta de seguir funcionando bien. Me gustaría que nos explicara el por qué las importaciones van a ser mucho más activas que las exportaciones. Habéis comentado varias veces sobre el poco crecimiento de la productividad. Me gustaría que incidierais un poco más en las causas que veis por las que la productividad no está creciendo al ritmo que debería. Y luego, si nos podríais explicar también a qué se debe la baja inversión. Ya sé que es un poco la bola de cristal, pero no debería ser así, ¿no? Entonces, si tenéis alguna explicación. Y luego, si tenéis calculado el efecto del cambio climático en el PIB español del 24 y el 25. Gracias. Sí, respecto a la contribución negativa de la demanda externa, tanto este año como el siguiente, una de las cosas que estamos apuntando es que este comportamiento relativamente negativo de la inversión que estamos viendo a corto plazo se va a revertir. Como saben, una parte de esa inversión en maquinaria y equipo normalmente es importada. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de vehículos, ya sea eléctricos o con energías no renovables, o estamos hablando de, en el caso, por ejemplo, de lo que pueda comprarse con los fondos europeos, pues placas solares, estamos hablando de baterías, estamos hablando de toda una serie de artículos que no se producen a nivel doméstico. Normalmente estos crecimientos relativamente fuertes de la inversión vienen asociadas con recuperaciones relativamente importantes de la inversión, y por eso este aumento que estamos previendo de equipo y maquinaria, que en buena parte esconde ese trasvase de recursos hacia la transformación a un modelo económico más basado en la sostenibilidad medioambiental, y que también incluye esa posible recuperación, sobre todo en la venta de automóviles, que se ha retrasado por la falta de disponibilidad de vehículos y también por la demanda embalsada que fue acumulada durante la pandemia. Pues eso es lo que explica ese mayor crecimiento de las importaciones en un entorno donde, bueno, las exportaciones aumentan. Hay ahí un factor que podría afectar positivamente, que es qué tanto pueden expandirse sectores que hasta el momento han estado restringidos, como es el caso de la industria, como es el caso del sector agroalimentario. En la medida en que las restricciones que veamos, que se han visto en estos dos sectores, que han sido importantes, se vayan aligerando, pues a lo mejor las exportaciones, sobre todo las de bienes, pueden tener un comportamiento algo más positivo, pero en principio es esto, la recuperación que vemos sobre todo de la inversión. Sobre la inversión, voy a contestarte sin entrar en temas de productividad, que luego comenta Rafa, aunque están muy relacionados. O sea, un poco lo que hemos intentado en el ejercicio que tenemos publicado es, lo primero, ver que esto es un proceso que no es común al de otros países de nuestro entorno, cosa que no deja de ser preocupante en un contexto donde el nivel de renta per cápita y, por tanto, de acercarnos a la frontera de producción en muchos elementos debería ser más favorable para España que otros países, ¿no? Y lo que hemos visto también es que esto es un fenómeno bastante largo, dura ya desde la crisis financiera. Podemos descartar que esto no es un fenómeno que esté relacionado exclusivamente con el mercado inmobiliario, pues son datos que, cuando quitamos la inversión en ese sector, siguen mostrando esa discrepancia.
Hay elementos de corto plazo que pueden pesar mucho, ¿vale? Como pues, el proceso de desapalancamiento que se hizo después del 2008, la crisis del COVID, el proceso de cuellos de botella, pero precisamente al hacer el análisis relativo, estos son elementos que han sido comunes a todas las economías y, por tanto, han podido afectar a todos, pero lo que nos preocupa es no solo el estancamiento, sino la desviación con otros países europeos, ¿no? Y ahí un poco los elementos que encontramos y que además responden a diferencias que también la literatura encuentra. En primer lugar, están las diferencias que hemos tenido con esos países europeos. Yo creo que lo que hemos tenido en este contexto es un aumento muy fuerte del gasto público, a diferencia de otros países. Y además en un contexto donde ese gasto se ha estado concentrando más en el gasto corriente que en el gasto de inversión, sobre todo en periodos de desaceleración. Se han producido ajustes más fuertes siempre en los procesos de inversión que en los de gasto corriente. Y en este contexto, bueno, no es que haya un nivel de gasto público óptimo o no óptimo, el que sea productivo o no va a depender de la calidad de cómo se ejecuta ese gasto, y cuando lo comparamos con otros países, pues bueno, hay un déficit en términos de calidades institucionales relativas, de incertidumbre regulatoria que posiblemente también pueda estar pesando, ¿no? Y entramos en productividad, que es la otra pata. Bueno, muy rápidamente, Juan, porque esta pregunta nos da para vamos a agotar ya el resto del tiempo de la rueda de prensa. Hace unos meses publicamos un documento de trabajo en BBVA Research sobre este tema del crecimiento de la productividad en la OCDE y hacíamos también foco en España. Bueno, la lista de factores pues tiene que ver, el primero de ellos ya lo acaba de comentar Jorge, ¿no? El menor crecimiento de la inversión privada y pública por persona en edad de trabajar, ¿no? Y aquí pues también metería todo el tema de intangibles, ¿no? También. Luego tenemos una brecha, ¿no? En términos de capital humano, en funcionamiento del mercado de trabajo, políticas activas del mercado de trabajo, ¿no? Que también son muy, muy importantes en términos de formación profesional, formación continua, abandono temprano del sistema educativo, etcétera. Capital tecnológico, claramente, o sea, nos encontramos ahora mismo teniendo que hacer frente a dos transiciones tan importantes como la digital y la climática. Los países que están en la frontera, a la que mencionaba Jorge, pues están invirtiendo más de un 3% de su Producto Interior Bruto en I+D, ¿no? Y luego factores que tienen que ver con la calidad institucional y la eficiencia de nuestras administraciones públicas, ¿no? Que terminan afectando a toda la lista anterior de determinantes. Ya he hablado del mercado de trabajo, ¿no? de sus disfuncionalidades, pero también a otras, ¿no? La agilidad que tiene la administración pública, comentábamos también, ¿no? Antes, el retraso que se ha producido en la ejecución de los fondos europeos es un ejemplo, ¿no? Aquí hay también algo muy importante, ¿no? Que es esa relación, esa interacción que hay entre tamaño de la empresa y productividad, ¿no? Las empresas que son más productivas crecen más, pero si eliminamos las barreras al crecimiento de las empresas, podrán crecer más y ser más productivas también, ¿no? Y esto permite que las empresas líderes tecnológicamente pues hagan una difusión del conocimiento al resto de la tecnología, ¿no? Y también entre estos factores institucionales pues, que tienen que ver con las regulaciones, con la seguridad jurídica, con la propia eficiencia, ¿no? de nuestras administraciones públicas. Otro también importante, la fiscalidad, ¿no? Y aquí permíteme que barra un poco también para casa, ¿no? A veces el hecho de que se impongan algunos impuestos específicos en sectores que son cruciales, ¿no? Para la inversión, ¿no? Para
generación de empleo productivo, ¿no? Es decir, si tenemos algunos sectores, algunas empresas que son líderes en determinadas actividades que contribuyen a ese crecimiento de la productividad y les imponemos impuestos específicos que lo que hacen es reducir su tamaño, ¿no? Afectar negativamente a su actividad, bueno, pues esto al final lastra el crecimiento de la productividad y contribuye, ¿no?, a abrir esa brecha, ¿no?, que se ha abierto en los últimos 15 años en la productividad por hora trabajada entre España y el resto de países europeos, ¿no? Nos queda la del cambio climático. A ver, no sé si, bueno, supongo que saben, o sea, introducimos en los escenarios, en el debate de escenarios, también por petición del supervisor, trabajamos con escenarios de riesgo asociados a cambio climático, pero son escenarios de riesgo, no son escenarios centrales, ¿no? Entonces, lo único que tenemos ahora mismo, que yo sepa, en el cuadro macro que está asociado o que puede estar asociado al cambio climático, si quieres, que es la sequía, pues hombre, eso sí está incorporado y lo estamos viendo en una reducción del empleo y del valor añadido en el sector agrícola, ¿no? Y obviamente estos, como los escenarios que tenemos de riesgo, se pueden simular, ¿no? Entonces, pues en los escenarios de riesgo que tenemos para España podemos simular qué le ocurriría a la actividad si esta sequía continuara durante los próximos trimestres, ¿no? Y los impactos de esas simulaciones son significativos, ¿no? Si continúan durante este año y el siguiente, pues puede quitarle un punto al PIB, puede subir medio punto la inflación, pero como digo, son escenarios, no es un escenario central que tengamos encajonado en la previsión que damos de España, ¿no? Por el contrario, si la sequía se revierte, también podría ser algo que termine generando más valor añadido en el sector y, por tanto, podría incorporar un riesgo al alza a la previsión que tenemos ahora, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta, más que preguntas, aclaración, que nos llega desde La Vanguardia. Jaume Masdeu nos dice que ve una aparente contradicción y afirma: el informe menciona una previsión de crecimiento del 2,1 este año y en la intervención se ha mencionado que a partir del indicador de PIB en tiempo real para el primer trimestre de un 0,6% se podría llevar a un crecimiento anual del 2,4%. ¿Con qué porcentaje nos quedamos? Esto a lo que me refería es a lo siguiente. El 0,6 de crecimiento trimestral elevado a tasa anual, lo único que hacemos es multiplicar por 4, ¿no? El 0,6 por 4, que pasaría en una economía en la que todos los trimestres tuviéramos ese mismo crecimiento. Pero eso es distinto a la previsión de crecimiento anual, que consiste en coger todo el Producto Interior Bruto que ya hemos visto en 2023 y compararlo con el que estimamos para 2021, ¿no? Y bueno, pues esto lo que nos da es una cifra ligeramente distinta, ¿no?, que es el crecimiento del 2,1, ¿no? Es decir, que el crecimiento puntual que observamos en un trimestre elevado a tasa anual no tiene por qué coincidir con el crecimiento anual, ¿no?, que estimamos para el conjunto del periodo, ¿no? Yo creo que estaría aclarado. En principio, la última pregunta, bueno, en principio para Salva. Perdón, ¿eso significaría que iríamos de más a menos en el conjunto del año? Quiero decir, o no necesariamente. Y luego la otra pregunta que tenía es, me gustaría que me explicarais un poquito más si habéis definido que en los últimos tiempos parece que la economía española está, digamos, como más fuerte que la economía europea. Para el año 25, en las previsiones que hacéis, mientras que es verdad que también dais un menor ritmo de crecimiento en Europa, pero es bastante menor el desgaste, digamos, de Europa que el desgaste de la economía española. Entonces, no sé si me resulta relativamente contradictorio con lo que está ocurriendo y lo que estáis planteando en el conjunto. Te
contesto yo, Salva, si quieres a la primera. No es contradictorio. O sea, lo que tienes que tener en cuenta es que al hacer la comparación de los 4 trimestres del 2024 con los 4 trimestres del 2023, esto viene afectado también por el crecimiento intertrimestral de los últimos trimestres del 2023, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es básicamente una senda de crecimiento de unas 5 décimas de crecimiento intertrimestral, y este crecimiento del 0,6 sí que le puede dar un sesgo al alza si tiene continuidad en el resto de los trimestres, para los cuales esperamos un crecimiento de medio punto del Producto Interior Bruto, pero no es contradictorio necesariamente. La historia para el siguiente año de Europa y España, pues lo que estamos asumiendo simplemente, por un lado, es que los frenos que han lastrado el crecimiento en Europa se van a ir resolviendo, pues ya sea, por ejemplo, como consecuencia de menores precios de la electricidad, como una mayor disponibilidad, por ejemplo, del gas, lo que comentaba antes, si los tipos de interés han tenido un mayor impacto en Europa, pues en la medida en que, en la eurozona en su conjunto que en España, en la medida en que veamos una reversión del coste de financiación durante los próximos meses, pues eso también debería de aliviar el gasto de los hogares europeos. Y luego, en el caso de España, pues lo que vamos a ir viendo es que el crecimiento va a estar muy dependiente de esa capacidad, por un lado, de absorción de la inmigración, y luego, por otro, de si efectivamente vemos algún tipo de recuperación en la inversión, sobre todo en los sectores que empiecen a tener algún tipo de problema de limitante de capacidad, ¿no? No sabemos, por ejemplo, hasta dónde puede llegar esta recuperación en el sector de los servicios turísticos. Es probable, estamos llegando ya a niveles que, si no mal recuerdo, pues estamos un 25% por encima de los niveles de gasto de 2019. Estamos empezando a ver que los niveles de ocupación también ya reflejan niveles similares a los de 2019. Entonces, si no tenemos un proceso de inversión que expanda esa capacidad de crecimiento en un sector que es relativamente regulado y donde la oferta no es que se pueda expandir inmediatamente, esto tarda, hay procesos administrativos de aprobación de procesos que tardan mucho tiempo de aquí a que podamos ver esa expansión, por ejemplo, en el número de plazas. Y luego, bueno, pues tenemos dudas, no tenemos tanta información acerca de exactamente cuáles son los factores que están detrás de ese crecimiento de los servicios no turísticos. Hemos mostrado algunos, como el tema de la mejora de la competitividad, pero todavía no entendemos bien exactamente qué es lo que está detrás de ese proceso de expansión que se está dando en España, pero que no se está dando en otros países, por ejemplo, como Alemania, ¿no? Entonces, este proceso de catch-up en términos de hay sectores que hasta ahora en Europa han estado restringidos y muy probablemente vamos a ir viendo que no lo van a estar progresivamente durante los próximos meses, y este agotamiento que podemos ver en algunos sectores que vienen presentando crecimiento en España es lo que explica ese cierre en la brecha de crecimiento, pero en un entorno donde todavía el crecimiento va a ser mayor para España que para Europa, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento del 2 frente a un 1,4 en Europa. Gracias, Miguel. Pues yo creo que no hay más preguntas, tampoco en la Webex, y nada, solo nos queda deciros muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa, también que os habéis conectado en remoto. Y hasta la próxima presentación. Gracias a Jorge, Rafa y Miguel. Os dejo despediros si queréis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.